gozo estar todos juntos en esta mañana para celebrar, como cada domingo, que nuestro Redentor vive. Amén. Es un gozo esta mañana pensar de forma muy especial que aquel que fue voluntariamente a la cruz no se quedó en la tumba, sino que realmente venció la muerte, el pecado y a Satanás. Así que quiero pedirles que me acompañen en una oración breve antes de comenzar con el sermón de hoy. Y vamos a poner este tiempo delante del Señor en sus manos para que su Espíritu sea el que nos ilumine y nos guíe. Amado Padre, te damos tantas gracias, y a medida que leíamos, que cantábamos, que reflexionábamos en este culto acerca de estos acontecimientos que ocurrieron hace más de 2000 años, pero que a día de hoy siguen impactando este mensaje y esos hechos, la vida de cientos de miles de personas, millones de personas. Y Padre, la verdad es que nuestra esperanza, nuestro mensaje se fundamenta única y exclusivamente en la victoria de Cristo en esa cruz y en la resurrección. Y Padre, yo te ruego que en esta mañana, a pesar de mi debilidad, a pesar de mis limitaciones, que pueda ser evidente que tenemos un Rey glorioso que reina y vive eternamente. Yo te ruego, Padre, que eso sea evidente en esta mañana. Que tu palabra hable trayendo consuelo, exhortándonos, desafiándonos para vivir a la luz de la victoria de Cristo sobre la muerte. Recibe tú toda la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. A lo largo de la historia de la humanidad han habido muchos eventos que han marcado un antes y un después. En la historia contemporánea, desde la Segunda Guerra Mundial, pasando por la caída de los muros de Berlín, hay eventos que han cambiado la vida de las personas de una forma significativa. Pero cuando pensamos en estos eventos, pensamos en recuerdos históricos que fueron importantes, que fueron contundentes, que cambiaron la vida de las personas, pero que realmente a día de hoy para nosotros tienen muy poca trascendencia. Es decir, es importante pensar en las guerras que han ocurrido en el pasado, especialmente para aprender de ellas y no cometer los mismos errores, de evitar conflictos que a lo mejor son innecesarios. Pero la verdad es que más allá de reflexionar y estudiarlos y aprender cosas que sean relevantes, muy poco impacto tienen esos eventos en nuestro día a día. Muy poco impacto tienen esos eventos en las decisiones que tomamos todos los días. Cuando tú te levantas en la mañana, probablemente no pienses en la caída del muro de Berlín, aunque fue un evento importante y significativo aquí en este continente. Pero la realidad es que son simplemente recuerdos que llaman nuestra atención, pero que no afectan nuestras vidas. Creo que muchas veces cuando pensamos en la resurrección de Cristo, tendemos a pensar en estos términos. Para aquellos que no creen en la resurrección de Cristo, aquellos que piensan que Cristo no resucitó, que es simplemente fábula o leyenda, bueno, lo ven así y simplemente no tienen ningún tipo de conciencia de lo que realmente ocurrió. Si ese es tu caso, yo espero persuadirte hoy de que lo contrario fue lo que ocurrió, de que Cristo sí resucitó de los muertos. ¿Y por qué eso es importante para ti hoy? Pero mientras reflexionaba sobre esto, me llamó la atención que creo que muchos de nosotros que sí creemos que Jesús vivió, murió y resucitó, a veces tratamos la resurrección simplemente como, bueno, el último día de Semana Santa, como un evento histórico que acompaña lo verdaderamente importante, que es que Jesús murió en la cruz. Y pareciera que a veces nos enfocamos únicamente en su muerte sustitutoria, pero lamentablemente restando importancia a la resurrección. Por eso, mientras reflexionaba esta semana, decidí quizás interrumpir esta serie que vamos llevando sobre el Evangelio de Marcos y dedicar especial atención hoy, que celebramos precisamente de forma especial la resurrección de Cristo, al tema de la resurrección. Y especialmente, no solamente quiero que hoy recordemos y celebremos, mi intención hoy, si tú eres creyente, es animarte a que entiendas la importancia de la resurrección y por qué vivir a la luz de ella a día de hoy tiene un gran impacto para tu vida. Este es mi propósito principal, que como creyentes dejemos de ver la resurrección simplemente como un evento histórico interesante que cierra, digamos, por así decirlo,
la historia de Jesús muriendo en la cruz. Por esa razón he llamado a este sermón Ecos de la Resurrección. Porque vamos a ver cómo la resurrección de Cristo sigue resonando e impactando la vida de millones a lo largo de la historia y lo sigue haciendo el día de hoy. No solamente por lo que significó en el pasado, sino por lo que significa para nosotros ahora en el presente y lo que significará para nosotros en la eternidad. Ahora te quiero advertir algo. A diferencia de otros sermones, este no será un sermón expositivo. Si asistes regularmente a nuestra iglesia, estás acostumbrado a que abramos la Biblia, nos ciñamos en un texto y pasemos todo nuestro tiempo en ese texto exponiéndolo y aplicándolo a nuestras vidas. Esta mañana he decidido hacer algo un poco diferente. Quiero estudiar el tema de la resurrección en el Nuevo Testamento. Quiero que veamos cuáles son las implicaciones pasadas, presentes y para siempre de esta resurrección. Y aunque no vamos a ceñirnos solamente a un texto, sí vamos a tener un texto base, que es Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10. Así que quiero pedirte que vayas allí conmigo. Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10, el pasaje que sigue a la lectura que ha estado haciendo nuestro hermano John en este culto, leyendo acerca de Cristo en el Getsemaní, leyendo acerca de su crucifixión, leyendo también ahora acerca de su resurrección. Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10 dice lo siguiente. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos, y él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellos, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús le dijo: no teman, vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Como hemos leído hasta ahora, Cristo había soportado todo tipo de flagelaciones, maltratos y dolor físico. Había sido golpeado con un látigo, había sido coronado con una corona de espinas, lo habían escupido y abofeteado en el rostro. Y por si fuera poco, como leíamos en el momento de su crucifixión, Jesús no solamente tuvo que soportar el dolor físico, sino que también tuvo que soportar el escarnio público. La gente se burlaba de él por estar clavado en esa cruz. Tuvo que soportar la vergüenza, los rumores, las falsedades, que la gente lo mirara y lo considerara como alguien que es mentiroso, blasfemo, pecador, loco o incluso estúpido. Por si fuera poco el dolor físico y la vergüenza pública, Jesús además tuvo que soportar un dolor aún mayor. Tuvo que soportar el dolor del peso del pecado sobre él. Jesús en esa cruz no solamente recibió castigo físico, recibió el abandono de su Padre, porque él estaba cargando en ese momento con los pecados de aquellos que han creído en él. Esta semana, cuando hablaba con mi hijo, le explicaba qué significaba esto, y la mejor forma que encontré era decirle que es como si Jesús, quien tiene vestiduras completamente limpias y que huelen muy rico y fresco y que están completamente blancas, hubiera cogido nuestras ropas sucias y malolientes, llenas de cualquier tipo de suciedad, se las hubiese puesto él y nos hubiese dado sus vestiduras. Jesús lo que hizo en la cruz fue cambiar su lugar con nosotros, cambiar su posición con nosotros, cambiar su condición de justo para volverse él mismo suciedad, la suciedad que tú y yo hemos producido con nuestro pecado. Y en ese momento, Jesús, al cargar con el dolor físico, la vergüenza pública y el peso
del pecado y el abandono de su padre, sintiendo poco a poco cómo su corazón comenzaba a latir cada vez menos, cómo cada órgano de su cuerpo comenzaba a fallar, cómo sus piernas ya no tenían fuerza para impulsarse hacia arriba y poder respirar. A medida que iba sintiendo poco a poco el dolor y la agonía, exclamó a su padre diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu, esto ya está consumado. Jesús murió en esa cruz. Y quiero que veas lo interesante de la actitud de los fariseos y los escribas. Escucha lo que leyó nuestro hermano John hace unos minutos. Escucha Mateo 27, versículo 38 al 40. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban, escucha bien, lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. De igual manera, otros de los ancianos, burlándose de él, en el versículo 42 dice: a otro salvó y a él mismo no se puede salvar. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que lo libre ahora si él lo quiere, porque él ha dicho, escucha bien, versículo 43, soy el Hijo de Dios. En otras palabras, se burlaban por lo que Jesús había afirmado de sí mismo. Y te preguntarás, quizás, ¿qué tan pesado es resistir la vergüenza y la injuria pública? Yo no sé si alguien alguna vez ha esparcido un rumor acerca de ti, pero estoy seguro que cada uno de nosotros, al menos un poquito, nos importa lo que otras personas piensen de nosotros. Ninguno de nosotros va por ahí diciendo: a mí me da igual todo lo que la gente piense y hago lo que me dé la gana. No, hay alguien que te va a importar qué piensa de ti. Ahora, Jesús no tenía temor al hombre. Él no vivía de las opiniones de los demás, pero él soportó una vergüenza pública injustificada. Quiero que pienses ahora mismo, si todo el mundo a tu alrededor comenzara a mentir acerca de ti, esparciendo rumores, burlándose de ti y diciendo cualquier cosa de mentir, cualquier clase de mentiras y rumores en tu contra, y que tú tuvieras que soportar eso públicamente. ¿Cuántos de nosotros alzaríamos la mano diciendo: sí, yo quiero soportar eso? La vindicación de Jesús no ocurrió bajándose de la cruz. La vindicación de Jesús ocurrió en la resurrección. Y este es precisamente nuestro primer punto. Porque verás, el veredicto humano de los fariseos fue que Jesús era culpable. El veredicto humano de los escribas, de Pilato y de todos los que participaron en el juicio del Señor fue que Jesús era culpable y que por lo tanto Él es un mentiroso porque Dios no lo salvó de la cruz. Por eso la resurrección, en primer lugar, tiene un eco pasado. Un eco en el que Jesús es vindicado como Hijo de Dios y su nombre es librado de toda mancha e injusticia. Así que quiero que vayamos rápidamente a Romanos capítulo 1. Quiero que me tengas paciencia en esta mañana porque iremos por varios textos. Como he dicho, no será un sermón expositivo, pero quiero ver en varias partes del Nuevo Testamento cómo los apóstoles y lo que el mensaje bíblico dice acerca de la resurrección. Y vamos a escuchar estos 3 ecos, pasados, presente y para siempre. El primero de ellos en el pasado. Quiero que escuches cómo el apóstol Pablo inicia su carta a los romanos. Y es interesante la forma en cómo él inicia hablando acerca de la resurrección y lo que esto dice acerca de Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4, Pablo está hablando del mensaje del Evangelio, el mensaje acerca de Jesús. Y dice así en el versículo 3, es el mensaje acerca de su Hijo, escucha bien, que nació de la descendencia de David según la carne, esto es su encarnación. Y escucha esta frase, que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad. ¿Por cuál acto? Por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Verás, la resurrección fue la respuesta del Padre a la burla de los fariseos. La resurrección fue la vindicación del Padre de su Hijo. Aquellos que decían, tú eres Hijo de Dios, pues demuéstralo bajando de la cruz.
Quien lo demostró fue el Padre levantándolo de los muertos. Los hechos que narran Mateo capítulo 28, 1 al 10, son precisamente este acto de poder, es la resurrección, es la vindicación, el restablecimiento del nombre de Cristo. Es más, le da un nombre que es sobre todo nombre. Si Cristo hubiese permanecido en la tumba, el veredicto de los fariseos y de los seres humanos habría sido permanente. Cristo es pecador, por tanto murió. Y ahí se quedó. Ahí se quedó como pecador que merece la tumba y estar sujeto a la muerte por culpa de su pecado. Pero cuando el Señor fue levantado de los muertos, cuando Él resucitó, fue una declaración de justicia. Una declaración de decir, todas las burlas que estaban haciendo en tu contra, todas las acusaciones que están haciendo en tu contra, pierden ahora efecto porque tú en verdad eres justo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, es un himno antiguo que cantaba la iglesia primitiva. Y es un himno que Pablo cita en su primera carta a Timoteo. Y en este himno él dice lo siguiente: es inescrutable, grande el misterio de la piedad. Y escucha cómo Pablo y este himno resumen realmente el ministerio de Cristo. Él fue manifestado en la carne, esa es la encarnación, su venida a este mundo. En segundo lugar, Él fue vindicado en el Espíritu. La palabra vindicado significa que se hizo justicia, que su nombre fue aclarado, que su fama, su reputación fue aclarada, que se atacaron esos rumores que se hablaban acerca de Él, esas acusaciones en su contra. Dios en el Espíritu, levantando a los muertos, los vindicó. Se hizo justicia. Fue contemplado por los ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. En primer lugar, amados, el eco pasado de la resurrección nos muestra que Cristo fue vindicado en justicia por su Padre. Pero en segundo lugar, amados hermanos, esto también nos muestra una confirmación de que la efectividad del sacrificio de Cristo fue en realidad 100% efectivo. En 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 19, Pablo está hablando acerca de la resurrección. Pablo está diciendo a la iglesia en Corinto, donde habían algunos que afirmaban que no había resurrección de los muertos, precisamente este tema diciéndole, escucha, si Cristo resucitó, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que no hay resurrección? Y quiero que vayas conmigo rápidamente a 1 Corintios capítulo 15. No vamos a leer todo el pasaje, pero quiero que fijemos nuestra mirada en el versículo 17. Porque el argumento de Pablo es que si no hay resurrección, el mensaje del evangelio y del perdón de los pecados es completamente inefectivo. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa y todavía están en sus pecados. Es decir, si Cristo no resucitó, tus pecados no han sido perdonados. Tus pecados permanecen. Tú no has sido librado de esa culpa. Tú no has sido librado de esa vergüenza. Y fíjate que Pablo no dice la cruz, dice la resurrección. Por un motivo muy especial. En la resurrección, el Padre confirma haber aceptado el sacrificio de Cristo. Es decir, el Padre, quien en su santa y justa ira por el pecado, demandaba un castigo de los seres humanos. Ahora tú dirás, esta predicación de la ira de Dios no suele ser muy popular, no atrae mucha gente, pero es la verdad. Tú y yo tenemos un sentido de justicia. Tú y yo, cuando vemos a alguien que comete un crimen, que comete algo que es injusto, que es malo, ¿qué es lo que anhelamos? Que venga la policía y se lo lleve. ¿Por qué? Porque tenemos un sentimiento de justicia que viene del hecho de ser creados a imagen de Dios. Dios es un Dios justo. Dios no puede ver la maldad y hacer la vista gorda. Dios es paciente, queriendo que nos arrepintamos del pecado, dando oportunidad y advertencias y llamados al arrepentimiento, pero Dios es un Dios justo que en algún momento, tarde o temprano, va a hacer justicia. Y el problema es que tú y yo hemos ofendido a ese Dios. Y no es una ofensa pequeña. Nosotros hemos rechazado, hemos escupido en el rostro de nuestro Creador y hemos decidido hacer las cosas como nosotros queremos. Cuando Jesús voluntariamente va a la cruz, lo hace para pagar esa ofensa.
Imagina esto. Imagina que tú me prestas tu coche. Y de repente yo voy con tu coche y lo estrello contra un poste de luz. La reparación son 5,000 euros. Tú, como el dueño del coche, tienes todo el derecho de reclamar de mí el pago de esa deuda. Ahora, imagina que John, que es muy generoso, viene y dice, no te preocupes, yo la pago. Tú estás en tu derecho de aceptar o rechazar el pago de John. Tú puedes decir, John, no, yo no quiero tu dinero. Quien me ofendió a mí fue Eddie. Y Eddie tiene que pagarme eso. Da igual lo que él haga. Si tú quieres, se lo prestas, pero el dinero tiene que venir de él. Y él tendrá que pagar esa deuda a ti. Tú, como el ofendido, el agraviado, tienes el derecho de reclamar de quien te ha ofendido a ti esa restitución o esa reposición, y puedes aceptar o no un sustituto. Ese es tu derecho. El que ha ofendido no tiene ningún derecho a decir, pero acepta este sustituto. No, no puede hacerlo. No tiene ningún derecho, es culpable. Tiene que estar callado y humillado, reconociendo que ha hecho mal. Cuando Cristo se ofrece voluntariamente como sustituto nuestro, eso no quiere decir que necesariamente tenga que ser aceptado. Pero aquí está el tema. Jesús vivió una vida perfecta. Por eso quien pone las condiciones para el sacrificio es Dios, no nosotros. Nosotros no podemos decirle a Dios, Dios, mira, yo sé que yo te hice esto, pero te voy a pagar en cuotas. No, yo decido cómo tú pagas la deuda por tu pecado. Porque yo soy el agraviado, yo soy dueño de tu vida, yo soy dueño de todo, tú no decides nada aquí. Cuando Cristo se fue a la cruz de forma voluntaria, ese sacrificio tuvo que ser aceptado por el Padre conforme a la voluntad del Padre. Y esos son los requisitos que vemos para los sacrificios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Tiene que ser un cordero sin mancha, un cordero que sea de lo mejor. ¿Por qué? Porque debía simbolizar la pureza, la rectitud, la perfección de una vida que debía ser entregada voluntariamente. Todo esto te lo digo, amado hermano, para que entendamos que cuando Jesús fue resucitado de la muerte, el Padre estaba diciendo, tu sacrificio es acepto por mí, hijo mío. Tú has satisfecho en verdad de forma completa la ira santa y justa por la maldad y suciedad de la humanidad. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 25. Este es Pablo hablando de Cristo. Él dice que fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Eso es, que fue clavado en una cruz, fue asesinado para pagar por nuestro pecado. Pero mira cómo continúa. Y resucitado para nuestra justificación. Es decir, la aceptación de ese pago, la aceptación de ese sacrificio se evidencia en la resurrección. Cuando Cristo resucita, entonces dices, Cristo, tú eres libre de toda culpa y toda maldad. Tú eres vindicado, tú eres hijo de Dios. Ahora eres libre para justificar a aquellos que están bajo tu sacrificio. La resurrección es la confirmación de que Cristo verdaderamente pagó. Y amado hermano, déjame decirte algo. Probablemente tú estás luchando con la culpa. Tú estás luchando con el peso de tu pecado. Quizás tú estás luchando con el remordimiento y estás todo el tiempo pensando, afligido por tu pecado, por un pecado que Cristo ya pagó por completo en la cruz. ¿Y sabes cuál es la evidencia de eso? La tumba vacía. Si tú te sientes culpable, pero verdaderamente estás en Cristo. Y quiero hacer una nota aquí mental. Estamos hablando de cristianos que luchan contra su pecado o que están arrepentidos de su pecado. Si tú estás entregado al pecado, amado hermano, arrepiéntete porque estás viviendo como un no creyente. Pero si realmente te has arrepentido, has hecho cambios en tu vida, te has alejado de la tentación, estás intentando vivir conforme a la voluntad del Señor, pero la culpa, la duda todavía te atormenta, yo te animo, mira la tumba vacía, porque la resurrección es la confirmación de lo que Cristo hizo, pagó verdaderamente por tu maldad. Ya no hay vergüenza, ya no hay aflicción por el pecado. Cristo pagó, ahora eres libre. La razón por la que tenemos nosotros esta confianza en el perdón que Cristo otorgó una vez y para siempre es la resurrección. Pero amados hermanos, estos son ecos pasados, cosas que la resurrección hizo
en el pasado y que logró una vez y para siempre la vindicación del Hijo de Dios y el perdón verdadero de nuestros pecados. Pero con la tentación de quedarnos allí, podríamos decir, muy bien, sí, eso, amén, aleluya. Pero déjame decirte que no es todo lo que la Biblia dice acerca de la resurrección. Esto ya es suficiente para cambiar nuestras vidas. Pero hay mucho más, hay un eco presente y continuo, constante, que la resurrección resuena en nuestras vidas diariamente. Y esto es exactamente lo que habla Colosenses capítulo 3, y quiero pedirte que vayas allí brevemente. Colosenses capítulo 3 nos habla del efecto de la resurrección en nuestra vida diaria. Y precisamente es este término, una nueva vida, lo que la resurrección nos da. Escucha lo que dice Colosenses capítulo 3, del 1 al 4. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, escucha bien, si ustedes pues ¿qué? Han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Cuando Pablo le escribe a esta iglesia en Colosas, está corrigiendo algunas prácticas, filosofías y pensamientos que están muy conectados con el ascetismo. Y si no sabes lo que es eso, es simplemente una filosofía que ve en todo lo físico algo malo, que castiga el cuerpo, que se abstiene de muchas cosas simplemente porque creen que en el trato duro del cuerpo van a poder tener un cambio espiritual. Es decir, lo físico y terrenal es malo, solamente lo espiritual es bueno. Esta gente se priva incluso de necesidades básicas del cuerpo para poder mostrar su disciplina y su devoción a lo espiritual. Esto es el ascetismo. Y esto es lo que Pablo está corrigiendo en esta iglesia. En el capítulo 1 y 2 podemos leer eso. En el capítulo 3, Pablo llega y habla con estos hermanos y les dice precisamente esto. Amados hermanos, ustedes no tienen que hacer yoga para ser nuevas personas. No estoy criticando el yoga ni nada, pero no tienes que hacer ejercicio, no tienes que cambiar tus hábitos, no tienes que dejar de tomar Coca-Cola. Háganlo, es saludable todo eso, pero eso no es el secreto para una vida espiritual verdadera. El castigo del cuerpo no es la vía para la vida verdadera y plena espiritualmente hablando. Lo que Pablo dice es, si ustedes han resucitado con Cristo, ya tienen esa nueva vida. En otras palabras, ya tienen la vida espiritual que no van a conseguir por medio del castigo del cuerpo. La pregunta es, esta iglesia en Colosas no estaba en Jerusalén. Estos hermanos eran probablemente casi todos gentiles, había algunos judíos, pero estas personas no estuvieron presentes en la crucifixión de Cristo. Ninguno de ellos era uno de los ladrones. ¿Cómo es posible que ellos resucitaran juntamente con Cristo? ¿Por qué Pablo habla en estos términos? Y eso es lo que la Biblia responde por medio de la fe. Cuando una persona cree en Jesucristo, cuando una persona deposita su confianza en Jesús como la única esperanza para ser reconciliado con Dios, no son tus obras, no es tu dinero, no es asistir a la iglesia, solamente el sacrificio de Jesús es suficiente para reconciliarte. Cuando esa es tu esperanza, entonces la Biblia dice que tú estás unido a Cristo en la fe. Y por tanto, la Biblia dice que aquellos que están unidos en la fe con Cristo han participado de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús como si ellos mismos hubiesen estado clavados en la cruz. Este es el tipo de unión que hay entre el Señor y su pueblo. Cuando Cristo fue clavado en esa cruz, lo hizo en tu lugar y en mi lugar. Pero cuando nosotros depositamos fe en ese sacrificio, es como si nosotros mismos hubiésemos muerto con Cristo y estado sepultados 3 días en la tumba. Por eso Pablo dice, por medio de la fe, si ustedes han resucitado con Cristo, es decir, si han participado de esta resurrección por medio de la fe, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Es lo que dice el versículo 9 al 4. Tu vida ya no es esta vida. Y amado hermano, es aquí donde la resurrección clama
y resuena con un eco presente y constante que debemos escuchar todos los días. Tu vida, si estás en Cristo, no es esta vida de este mundo. Tu vida, si estás en Cristo, no es igual a la del resto de los mortales que no están en Cristo. La resurrección es la base para la vida nueva que tiene el creyente. De hecho, por eso los cristianos hablamos de un nuevo nacimiento. ¿A qué nos referimos con un nuevo nacimiento? ¿Nos referimos a que participamos en la muerte con Cristo? ¿Y morimos a qué? Morimos al pecado, morimos al mundo, morimos a nuestros propios deseos, morimos a la carne y al dominio de Satanás sobre nosotros. Y ahora vivimos para Dios. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que hay algunas personas que viven para sí mismas y para el reino de este mundo, y hay otras personas que por la gracia de Dios han sido iluminados para poder vivir para Dios, por medio del arrepentimiento y la fe. Por cierto, eso es lo que muestran las ordenanzas de la iglesia. Cristo dejó 2 ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. ¿Qué muestra esto? La muerte y la resurrección del creyente y de Cristo. Cuando una persona es bautizada, si tú quizás, si no eres parte de la iglesia o no has ido a una iglesia evangélica, quizás es tu primera vez o tienes algún familiar, dices, pero ¿por qué se tiene que bautizar? ¿Por qué las iglesias bautizan? Te preguntarás. Bueno, porque nosotros creemos en el bautismo del creyente, no del infante, que no tiene conciencia de pecado ni de lo que está haciendo. Creemos que cuando una persona llega al entendimiento de que sí, yo soy pecador y yo necesito morir en esa cruz porque esa es mi condena, es mía, me pertenece, me la he ganado yo solo. Entonces en ese momento yo deposito mi fe en Cristo y cuando desciendo a las aguas es un simbolismo de lo que espiritualmente ocurre. Lo que ocurre es, yo he muerto con Cristo, soy sepultado y cuando salgo de las aguas, eso significa la resurrección. En Cristo tenemos una nueva vida. Y la base para esa nueva vida es la resurrección que nos dice Pablo en Colosenses capítulo 3. Si habéis resucitado con Cristo, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Eres una nueva criatura. Eres nuevo. Por lo tanto, prácticamente, ¿qué significa esto? Significa lo que dice la siguiente palabra. Busquen las cosas de arriba. Y amado hermano, yo quiero preguntarte si tú vives a la luz de la resurrección. Y no me refiero a celebrar la Semana Santa o a celebrar el Domingo de Resurrección o a ver prédicas. Me refiero si tú diariamente, porque has resucitado con Cristo, estás buscando las cosas de arriba. Porque el eco de la resurrección es este. Has vivido con Cristo, por tanto, vive como Cristo. Eso significa, amados, que lo que a mí me hace feliz no es lo que hace feliz a este mundo. Eso significa que mis objetivos de vida no son los objetivos de las personas de este mundo. Eso significa que lo que yo busco incansablemente no es simplemente tener una hipoteca, un coche, un trabajo estable y una familia. Significa que lo que yo busco es crecer en obediencia y piedad. ¿Por qué? Porque he resucitado con Cristo, por lo tanto tengo una vida nueva. Una vida que se alinea con los valores y los objetivos del reino de Dios y no con los valores y objetivos propios míos que yo tengo. Verás, hay mucha gente que dice ser cristiano y dice, sí, yo creo en Cristo para que Él me dé un trabajo, para que Él me dé cosas. Es decir, Jesús, tú eres mi mago en la lámpara. Tú eres el que va a darme todas las cosas que yo quiero y anhelo. Y por favor, yo te ruego, yo voy a ayunar y orar para que tú me des todo lo que yo quiero. Una persona que ha nacido de nuevo, que ha resucitado con Cristo, dice, yo busco lo que tú quieres. Yo me alineo con tu voluntad. Mis afectos, mis deseos ahora están determinados. Y escucha bien, mi agenda y mi tiempo están ahora determinados por la resurrección de Cristo, por la vida nueva que esa resurrección me ha dado. ¿Tú crees que la palabra buscar no implica tiempo, intencionalidad y dedicación? No sé si tú alguna vez has buscado algo. A mí se me viven perdiendo las llaves constantemente y siempre culpo a mis hijos y nunca son ellos. Pero cuando se me pierden empiezo a buscar y empiezo ya a pelear. Ya me movieron esto. ¿Dónde está? Que yo lo puse aquí, yo sabía. Y paso horas y horas buscando y de repente la encuentro y digo, qué alivio. ¿Sabes qué? Yo interrumpo todo lo que estoy haciendo para buscar aquello que yo quiero. Tú y yo somos iguales. ¿No te das cuenta?
Pero tu vida, tu agenda, tu tiempo, tus recursos están destinados a buscar algo. Y ese algo, para el cristiano, está determinado por la resurrección de Cristo y la nueva vida que esta resurrección nos da. ¿Realmente vives a la luz de la resurrección? ¿O simplemente recuerdas esta resurrección como un evento histórico que poco tiene que ver contigo hoy? Quiero que reflexionemos en esta pregunta, amados hermanos. Quiero que medites en ella y que no respondas de forma muy rápida. Quiero que te lleves esta pregunta a casa. Y quiero que pienses si verdaderamente tu vida está orientada a buscar las cosas de arriba. Porque esta es la característica de la nueva vida que la resurrección nos otorga. Pero amados, esta vida nueva no está simplemente caracterizada por buscar las cosas de arriba, sino que también se caracteriza por vivirla en un poder que no es propio. Y quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 15 al 23. Esto sí te voy a pedir que los leas conmigo, porque es muy importante para que entendamos lo que Pablo está queriendo decirle a estos cristianos. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Dice así. Este es Pablo hablando a la iglesia de Éfeso. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay en ustedes y del amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes. Pablo da gracias porque estos creyentes están dando fruto. ¿Cuáles son los frutos? Fe en el Señor y amor por los santos. Dice, mencionándolos en mis oraciones, y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y esta es la petición de Pablo, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación de un mejor conocimiento de Él. Es decir, doy gracias a Dios porque están dando fruto, pero yo oro para que Dios les permita entender con mejor capacidad tres cosas. Mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan, número 1, cuál es la esperanza de su llamamiento. Número 2, cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Y número 3, y este es el énfasis de Pablo aquí, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, escucha esto, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Cómo sabemos que ese poder es eficaz y es poderoso? Pues lo dice a continuación, ese poder obró en Cristo cuando lo que resucitó de entre los muertos y lo sentó en la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Grande es el poder de Dios, tan grande que pudo vencer a la muerte. Esto se dice muy rápido. Nosotros estamos viendo ahora muchos conflictos entre naciones, muchas guerras. ¿Quién gana la guerra? El que tiene más poder militar, el que tiene más dinero, más recursos, más fuerza, el que tiene las armas más letales, el que sabe atacar los puntos débiles, el que puede dominar por la fuerza a su enemigo. Mientras el enemigo esté resistiendo con poder, la guerra no se ha acabado. Y lo estamos viendo. Muchos países, Rusia, Ucrania, Israel, con Hamas y todos estos conflictos, ahora Estados Unidos, y cada uno de ellos despliega un poder militar impresionante. Misiles que pueden alcanzar no sé cuántos miles de kilómetros y misiles que pueden pasar por un radar. Y tú dices, madre mía, con un botón, qué fuerza, que con un botón pueden matar cientos de miles de personas. Esto nos da una idea de lo que Pablo está hablando aquí. Pablo está hablando de enemigos, autoridades, potestades espirituales que son mucho más fuertes que cualquier ejército humano. Pablo está hablando de Satanás, todos sus demonios, de la muerte y del pecado. Pablo está hablando de algo que es mucho más fuerte que la fuerza de la gravedad. Pablo está hablando de un poder que es humanamente imposible de dominar. Tú y yo no tenemos nada que hacer ante el pecado, ante la muerte. Dime tú, ¿quién de nosotros, por fuerte que sea, puede vencer la muerte? Mira, tú puedes
tener la mejor salud del mundo. Yo conocí una vez a un hombre de 93 años que una vez al mes se va a la sierra de Madrid a caminar todo el día. Una vez al mes lo hace. Y yo, madre mía, me lo estaba contando y estaba cansado. 93 años, subiendo la montaña y bajando la montaña. Ese hombre tenía una vitalidad tremenda. Tú lo ves y no parece de 93 años. Tiene fuerza, energía. Ese hombre también va a morir. No importa cuánto ejercicio haga, cuán saludable coma, la muerte lo va a vencer en algún momento. No hay humano que pueda vencer este enemigo. Solo uno. Cristo nuestro Señor. Por eso cuando Pablo le dice a los efesios, yo quiero que tú entiendas la esperanza, la herencia, pero yo quiero que tú entiendas la gran eficacia del poder que opera en ti. Mira el versículo nuevamente. Dice que sean iluminados tus ojos para que sepan cuál es la esperanza del llamamiento, las riquezas de la gloria de la herencia, y número 3, y mira cómo Pablo usa ahora adjetivos que engrandecen el poder. Él no dice la gran esperanza de su llamamiento, ni dice la gran herencia, dice cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Pareciera que está repitiendo tantas cosas. Pablo lo que quiere decir es que yo quiero que tú entiendas cuán grande es ese poder que está ahora operando en tu vida. ¿Quieres saber qué tan grande es? Este poder venció la muerte. Este poder venció a Satanás y levantó a Cristo y lo puso por encima de todos sus enemigos. Este es el poder. La resurrección nos da un eco constante y presente porque nos recuerda el poder de Dios que está trabajando en la vida de sus hijos. Ninguno de nosotros tiene que vivir la vida cristiana por nuestras propias fuerzas. Eso es una buena noticia. Porque tu poder es finito, es débil, es tambaleante, se apaga con facilidad. Pablo quería que esta iglesia supiera que ellos pueden vivir fortalecidos por el poder de Dios. De hecho, mira cómo termina el capítulo 6 de Efesios en el versículo 10. Hemos leído capítulo 1, mira capítulo 6. Capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué poder es ese? El que describió en el capítulo 1. Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos. ¿Cómo puedes vencer la tentación y tu lucha contra el pecado? Con el poder de Dios. ¿Cómo puedes sobreponerte al desánimo y al desaliento en la vida cristiana? Con el poder de Dios. ¿Cómo puedes soportar las aflicciones y vencer el temor? Con el poder de Dios. ¿Cómo puedes ser luz y sal en el trabajo donde todo lo que te rodea es este mundo? Con el poder de Dios. ¿Cómo puedes vivir con gozo en medio de tus circunstancias? Escúchame bien, la única respuesta es con el poder de Dios. Ahora, si quieres saber cómo puedes ser fortalecido, tienes que leer el resto del capítulo 6 donde Pablo describe la armadura de Dios. Pero mi punto aquí es muy preciso. La resurrección, en primer lugar, determina en el presente cómo vivimos nuestra vida, qué es lo que buscamos, a dónde se va nuestro tiempo, nuestras agendas, nuestros recursos, nosotros completos, a qué nos abocamos a buscar las cosas de arriba. Y en segundo lugar, nos muestra que vivimos con un poder sobrenatural que no viene de nosotros, viene de nuestro Padre, que resucitó a Cristo de entre los muertos. Hasta ahora hemos visto la resurrección que resuena con un eco pasado, habiendo vindicado a Cristo como verdadero Hijo de Dios y siendo la evidencia de que nuestros pecados verdaderamente son perdonados. Hemos visto cómo este eco presente resuena determinando los objetivos de nuestra vida, pero también el poder con el cual vivimos en este mundo. Pero no solamente resuena en el pasado y en el presente, resuena para siempre. Resuena por siempre y para siempre. Resuena en el futuro, porque el eco de la resurrección es uno que se va a escuchar por los siglos de los siglos. Quiero que vayas a nuestro último texto de hoy, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Pedro está escribiendo a un grupo de iglesias y cristianos que están sufriendo gran persecución y que están siendo víctimas también de acusaciones y de gran opresión social, política. Hay mucha discusión sobre eso, pero están sufriendo gravemente.
Y quiero que escuches la esperanza que Pedro trae a la vida de estos creyentes. Él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, escucha bien, a una esperanza viva, ¿mediante qué cosa? Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Y cuál es el propósito de esta resurrección? ¿Cuál es el beneficio de esta resurrección? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservado en los cielos para ustedes. La resurrección es el medio por el cual el creyente obtiene la herencia eterna que Cristo ha preparado para él. ¿A quién no le gustaría tener una herencia así? Una herencia que nunca se acaba. Una herencia que nunca se corrompe, que nunca se marchita, que nunca se va a dañar. Especialmente ahora en un mundo donde vivimos con tanta decadencia y con tanta mortalidad por todos lados. Mira, tú te puedes comprar un coche último modelo espectacular. A la vuelta de unos años, ese coche va a empezar a fallar. No importa el motor que tenga, ese motor no es eterno, lamentablemente. Todos nosotros vivimos anhelando algo futuro. Si eres pequeño, ay, cuando crezca voy a hacer esto. Si eres grande, ay, cuando me gradúe y me vaya de casa de mis padres. Cuando lo hace, dice, ay, cuando me case. Ay, cuando tenga una hipoteca. Ay, cuando tenga hijos. Ay, cuando haga esto, cuando haga aquello. Todos estamos pensando, si eres inmigrante, ay, cuando consiga un trabajo en este país y me establezca por fin, cuando tenga ya el DNI, cuando tenga el pasaporte. Todos estamos siempre anhelando algo futuro. Y estas cosas son buenas, no son malas. Nosotros no vamos en contra de estas cosas, pero eso nos muestra algo. Siempre estamos buscando algo a que aferrarnos. Algo que nos dé gratificación. Algo que nos dé una esperanza. Yo me acuerdo cuando llegamos aquí, yo le decía a mi esposa, wow, cuando conseguimos trabajo, dije, bueno, cuando tengamos ya la nacionalidad. Yo me decía, bueno, ya cuando tengamos la casa, ahora tengo la casa y digo, bueno, ahora hay que pagarla. Siempre hay algo. Ahora yo pienso, uy, cuando termine la hipoteca vendrá Cristo primero seguramente. Pero vivimos anhelando algo. Vivimos buscando unas cosas. Qué bueno sería anhelar algo que puede satisfacerte por siempre y para siempre y que nunca se acaba. Esa es la esperanza que estamos viendo en este capítulo 1 de Pedro, de Primera de Pedro. Él está describiendo una herencia, una posesión que no se corrompe, una posesión que la muerte no puede afectar. Piensa en esto. Algo que la muerte y la decadencia no pueden afectar. Algo que es verdaderamente eterno. Estos días escuchaba un video que un hombre le preguntaba a un florista diciéndole, mira, es que cuando uno compra rosas, uno quiere que esas rosas duren el mayor tiempo posible, entonces las mete en agua, les echa esto, les echa aquello. ¿Cuál es el secreto para que las rosas duren más? Y el florista responde, es que las rosas no tienen que durar para siempre. Porque por muy bonitas que son temporales. Las rosas, las flores más caras, el arreglo floreal más bonito que tú compres, está afectado por la muerte y la decadencia que gobiernan sobre esta creación. Y el eco futuro de la resurrección es este, que por medio de la resurrección de los muertos, Cristo ha dado a nosotros una herencia incorruptible, que no se marchita como la rosa, que no se contamina con el pecado y la muerte. Esto es un eco que va a sonar por siempre y para siempre, porque es un eco eterno. Es una eternidad que estaremos por siempre disfrutando con nuestro Señor. La resurrección, amados hermanos y amigos, no es simplemente un evento histórico como la Revolución Industrial o como la Primera o Segunda Guerra Mundial, en la que hubo varios eventos históricos que cambiaron la vida de las personas y ya está, y es interesante estudiarlo. No, la resurrección tiene un impacto pasado, presente y lo tendrá para siempre en el futuro. La pregunta es, ¿estamos viendo la resurrección así? Así lo entendieron los primeros discípulos. Cuando ellos empezaron a predicar el Evangelio, después de la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo, el centro de su predicación fue la resurrección. En Hechos capítulo 2, el apóstol
Pedro termina su predicación a los judíos diciendo que Dios levantó a Cristo de los muertos. Y diciendo, David murió, el salmista murió, el salmista profetizó acerca de Cristo. Cristo es el que ha sido resucitado. Pablo en el capítulo 17 del mismo libro de Hechos termina su predicación a los gentiles en Atenas precisamente con la resurrección. Y cuando los atenienses escucharon de la resurrección dijeron, estás loco. La resurrección de Cristo es el centro junto con su muerte sustitutoria. No puedes despegar uno del otro, pero son igual de importantes. Ambos cumplen una función redentora en nuestra vida. Ambos determinan cómo vivimos a la luz de este sacrificio y esta victoria de Jesús sobre la tumba y la muerte. La misma gran comisión. Mateo 28, el pasaje que empezamos leyendo. ¿Qué dice Jesús? Después de resucitar dice, toda autoridad me es dada y porque estoy vivo, ve y predica. Es posible, amado amigo, tú que estás aquí, que digas, tú has basado toda tu predicación, todo tu mensaje hoy en un hecho histórico que tú asumes, pero que no es demostrable. Muchos escépticos y filósofos han dicho, la resurrección no es posible simplemente porque es un milagro y sabemos que los milagros no ocurren. Wow, han llegado a la conclusión muy rápido. ¿Cómo sabemos si Cristo verdaderamente resucitó? ¿Cómo sabemos si no fue simplemente un deseo o un rumor que esparcieron sus discípulos? Quiero decirte, amado amigo, que esa fue la misma pregunta que llevó a Lee Strobel, un periodista norteamericano en la década de los 70, a investigar profundamente el tema de la resurrección con un solo objetivo en mente: desmentir la fe cristiana. ¿Y sabes qué? Ganó vida eterna, porque no pudo demostrarlo. Este hombre que era un enemigo de la cruz cayó a los pies de la tumba al verla vacía y no poder encontrar ninguna explicación lógica ni histórica para esto. Incluso los historiadores que son ateos están de acuerdo en tres cosas. Están de acuerdo en que la tumba estaba vacía y que el cuerpo había desaparecido y que Jesús realmente había muerto. Están de acuerdo en que los discípulos estaban 100% convencidos de que habían visto a Cristo resucitado. Y están de acuerdo en que los testimonios escritos acerca de la resurrección comenzaron a circular unos meses después de la resurrección. No años, no fue una leyenda. Muy cercano a la fecha de los eventos. Amado amigo, la resurrección de Cristo no es un evento como la caída de los muros de Berlín. La resurrección de Cristo es el evento de la historia que puede cambiar tu vida. Y si tú quieres estudiar este tema a profundidad, no tenemos tiempo aquí para dar todos los argumentos, pero me encantaría invitarte a un café y poder discutir a esta profundidad y escuchar todas tus preguntas y poder conversar de forma honesta y abierta sobre por qué la resurrección de Cristo es un hecho histórico fiel. La evidencia histórica es abrumadora. No hay ningún evento en la humanidad que se le compare a esto. De nadie más en la historia, personaje histórico real, se ha dicho que ha resucitado. Muchos seres mitológicos sí, pero ninguno que ha estado en la historia de la humanidad de forma real. Así que mi pregunta para ti es esta, querido amigo. Si Cristo verdaderamente resucitó, la pregunta es, ¿tú vendrás a Él para tener todos estos beneficios que hemos descrito en esta mañana? Yo te animo a que sí. Te animo a que lo hagas. Él puede perdonar nuestros pecados y Él vendrá otra vez. Esta vez no como cordero inmolado, sino como león, firme y juez de todos los pecadores. Pero en su resurrección hay vida y perdón. La resurrección de Cristo es más que un evento histórico. Es más que simplemente una anécdota. Es más que otra historia en los evangelios. La muerte y resurrección es el centro de toda la Biblia. Esta en realidad determina cómo vivimos nuestra vida, determina cómo vivimos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros anhelos, nuestros deseos, todo. La pregunta para ti, amado hermano, es otra: ¿estás viviendo a la luz de la resurrección? ¿Estás realmente considerando al Cristo vivo que servimos, del que cantábamos, como verdadero Señor y Rey de tu vida? ¿O simplemente es un dato más? Oremos. Amado Padre, cuán gran poder hay en nuestro Señor. Ninguno de nosotros podía sobreponerse a la muerte, al pecado, al dominio que nuestras propias pasiones tienen sobre nosotros. Ninguno de nosotros tiene
el poder para librarse de este enemigo. Pero en Cristo Jesús ese poder ha sido evidente. Un poder que lo vindicó a Él como verdadero Señor y Rey, como verdadero Hijo de Dios, callando todas las burlas y acusaciones en su contra, dándole un nombre sobre todo nombre, bajo el cual toda rodilla algún día se va a arrodillar. Toda rodilla se va a doblar ante el Cristo resucitado. Pero Padre, esta resurrección también nos recuerda que nuestro pecado en verdad ha sido perdonado. Que el sacrificio de tu Hijo Jesucristo realmente satisfizo tu ira, realmente pagó nuestra deuda, realmente nos ha limpiado. Y ahora podemos vivir con libertad. Esta resurrección, Padre, también nos muestra la vida que debemos vivir. Buscando las cosas de arriba, siendo empoderados con el poder de tu fuerza. Y como si esto fuera poco, mi Dios, que ya es más que suficiente, esta resurrección nos recuerda nuestra herencia futura. Aquella herencia que jamás se va a acabar ni se va a corromper. La herencia de la vida eterna contigo por siempre y para siempre. Cuán glorioso, oh Dios, eres tú. Y cuán poder has mostrado en la resurrección. Padre, a ti cantamos y a nuestro exaltado Rey Jesucristo en esta mañana. Amén.